capítulo 2, versículos 9 al 14. Hemos estado meditando en la palabra cada domingo por la mañana acerca del mandato, de la orden del Señor Jesús, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hemos visto las características del reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Vimos que el reino de Dios está en cada creyente. La Biblia dice: el reino de Dios está entre vosotros, ¿verdad? Vimos que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es fiesta. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo, ¿verdad? Que el reino de Dios es poder también. Y así hemos visto varios subtemas necesarios de aprenderlos, de conocerlos, de saberlos. Y hoy vamos a ver que el Espíritu Santo es el administrador del reino de Dios. Vamos a ver hoy que el Espíritu Santo es el administrador del reino de Dios. Y vamos a empezar leyendo esta porción bíblica, primer libro de Corintios 2, del 9 al 14. La palabra del Señor entonces dice así: como está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Pero Dios nos las reveló. ¿A quién? Al vecino no, al inconverso no, al que no es cristiano no. Dice la palabra que Dios nos las reveló a nosotros. ¿A nosotros quiénes? A los lavados por la sangre de Cristo, a los redimidos por la sangre de Cristo, al pueblo de Dios, a los cristianos, aquellos que han tenido una experiencia dinámica de salvación, de nuevo nacimiento. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. No dice: va a venir el profeta fulano de tal, va a poner las manos sobre ti, te va a pedir que te hinques. Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Habla el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo. Y mire qué lindo, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, por favor, hermano. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así es, ¿verdad? Así es. Así es. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Se refiere al Espíritu Santo. Versículo 13. 13, por favor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Entonces, ¿qué vemos en esta porción bíblica? Vemos, hermanas, hermanos, que solamente el Espíritu Santo revela las cosas de Dios. Si usted quiere que Dios le revele, tiene que buscar el Espíritu Santo primero. Ahora, recuerde algo bien importante. Mire, Dios nos trata de una manera personal. Por creación, Dios nos trata de una manera personal. Nos hizo de una manera personal. No nos puso en un molde, ¿verdad? No nos sacó en serie, ¿verdad? Si usted lee en el Salmo 139, allá donde David dice, mi embrión vieron mis ojos. Y empieza David a diciendo toda esa experiencia, ¿verdad? De una manera personal y única. No hay dos personas iguales. Miren, aquí hay papás que tienen 2, 3 hijos, pero ¿verdad que no todos son iguales? No todos son iguales, son diferentes. Son diferentes en gustos, son diferentes en carácter. Mire, yo a mis hijos, los 3 diferentes, y yo sabía que a uno tenía yo que empujarlo, animarlo, hazlo, tú puedes, el Señor está contigo, échale ganas. Pero tengo otra que tengo que frenarla, despacito, por favor. Esto no todavía, no es el tiempo. Son diferentes. Dios nos hizo diferentes. Por creación somos diferentes. Miren, por llamado de Dios, aquí, si tuviéramos oportunidad ahorita, Dios nos llamó a cada uno de nosotros de una forma diferente. Algunos a lo mejor fue a través de una crisis, de un problema. Otros a lo mejor su hermana o un familiar le habló de Cristo. ¿Sí o no? Dios nos llamó de manera diferente a cada uno de nosotros. Y la relación con Dios es personal y única y también es diferente. Hay hermanos que luego vienen con el pastor y dicen, pastor, dígame cuál es la voluntad de Dios para mí. Digo, mira, pues yo lo que puedo hacer es, pues póngase a orar, ¿verdad? Lea la Biblia, o voy a orar por usted. Pero la relación con Dios es personal, como la salvación es personal. Esto es bien importante, porque hoy hay algunos lugares donde los hermanos están esperando que el profeta les diga lo que tienen que hacer. Que la profeta les diga lo que tienen que hacer. Y algunos lugares van hasta el extremo de con quién se deben de casar y cuándo se deben de casar. Muchas cosas raras, ¿Qué dice la Biblia en el pasaje que leímos? Dice la Biblia que solamente el Espíritu Santo puede revelar. ¿Lo leyeron? ¿Se acuerdan? Versículo ¿qué fue? Los primeros versículos, 9 creo, 8. Solo el Espíritu Santo. Dios nos la reveló a nosotros, a sus hijos, a los creyentes, a través del Espíritu Santo.
Si la cosa fuera diferente, que Dios le va a revelar su voluntad, que Dios le va a revelar su llamado, y Dios dijera, mira, espérate que venga un profeta o que venga una profeta para que te diga cuál es tu ministerio, su llamado, su ministerio, o algo especial que Dios quiera revelarle, única y exclusivamente, dice la Biblia, que va a ser o que es a través del Espíritu Santo. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio, iglesia? Entonces, ojalá que el Señor nos dé esa convicción, hermanos. Dice 1 Corintios 2, versículo 9 al 12, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Como sea su amor a Dios, es su obediencia a Dios. Esa cantidad que usted tiene de amor a Dios, así va a ser su obediencia a Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoció las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los creyentes, los redimidos por la sangre de Jesús, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios, ¿qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios, a través del Espíritu Santo, de una manera personal y única, va a tratar con su vida. Amén. Y mire, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos convertimos entonces en portadores del reino de Dios, el cual es revelado a través del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no hay reino de Dios, ni hay gobierno de Dios. Por eso, el apóstol Pablo en Efesios 5:18, por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, dice. Antes bien, dice, ¿qué? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Quiere usted que Dios le revele qué negocio poner, qué amistad hacer, aquí en qué iglesia congregarse, etcétera, etcétera, etcétera? Tenemos que tener el Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, esta exhortación de San Pablo, que San Pablo hizo a los efesios, es para nosotros. Y es para nosotros hoy. Hoy, la plenitud del Espíritu Santo en nosotros es el secreto. La plenitud del Espíritu Santo en nosotros es el secreto para vivir en el reino de Dios y para experimentar el poder del reino de Dios. Por eso Jesús, el Señor Jesús, dijo a sus discípulos
Hechos 1:8. Hechos 1:8 dijo el Señor Jesús a sus discípulos, recibiréis poder. ¿Recibiréis qué cosa? Poder. ¿Cuántos quieren poder de Dios? ¿Cuántos quieren poder de Dios? Oiga, poquito, los demás que ya están muy bien, ¿no? Que Dios tenga piedad y misericordia. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Mire qué lindo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y por eso el Señor les dijo, entonces van a ser testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En tu colonia, en tu trabajo, en tu casa, en tu negocio, en todos lados. Y mire lo que dice Lucas, capítulo 24 de Lucas y versículo 49. Lucas 24, 49, dice la palabra del Señor, ciertamente, Lucas 24, 49. Miren, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén, hasta que, les digo a sus discípulos, sean investidos otra vez del poder de lo alto, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hermanos, nada podemos hacer los creyentes sin el Espíritu Santo. Nada podemos hacer como cristianos sin el Espíritu Santo. Hay músicos que me han dicho, no, lo que yo necesito es estudiar, practicar. Y yo le digo, practica todo lo que quieras y te va a seguir saliendo mal. Porque Dios dice, es bueno que practiquen y deben practicar, pero debemos confiar y creerle a la palabra de Dios. De veras, hermanos, de veras. Nada podemos hacer los creyentes sin la plenitud del Espíritu Santo. Hermanos, poder es lo que necesita nuestra vida, ¿sí o no? Poder es lo que necesitamos en nuestra vida. Poder es lo que necesita nuestra iglesia. Poder necesitan las iglesias, ¿sí o no? Nos hace falta poder de Dios para vencer las tentaciones. Nos hace falta poder de Dios para humillarnos y negarnos a nosotros mismos delante de Dios. Miren, nos hace falta poder de Dios para perdonar. Hay hermanos que no pueden perdonar y están cargando con esa carga. Cuando el Señor dice perdona y dice 70 veces 7, nos hace falta ese poder para perdonar. Nos hace falta poder para testificar de Cristo, ¿sí o no? Mire, la extensión del reino de Dios necesita hoy más que nunca creyentes empoderados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo y controlados por el Espíritu Santo y dirigidos por el Espíritu Santo. En San Juan, capítulo
6 de San Juan, y en el versículo 63, San Juan 6, 63, dice la palabra que el Espíritu, dice que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Dice que la carne, la parte humana, para nada aprovecha, para nada sirve. El Espíritu es el que da vida. Hermanos, cuánta falta nos hace esa vida que se manifieste con gran acción, con gran diligencia en la obra de Dios. Yo creo que es tiempo de despertar de ese sueño, y yo creo que es tiempo de despertar de ese letargo espiritual, y esa exhortación de San Pablo a la iglesia de Éfeso, hermanos, yo creo que es para nosotros también. Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Esa exhortación es para nosotros. Sean llenos del Espíritu Santo. Porque mire, cuando el Espíritu Santo llena la vida de un creyente, cuando el Espíritu Santo llena la vida de una iglesia como esta, gran actividad se va a poner en movimiento. Su vida va a comenzar a manifestarse, y el poder de Dios va a comenzar a manifestarse. Así que la invitación de la palabra es la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, usted tiene la elección y yo tengo la elección. Usted elige, usted decide si va a vivir guiado por el Espíritu Santo, o usted elige si va a seguir viviendo guiado por sus impulsos, por su sabiduría, por sus conocimientos, por lo que usted sabe. Así le hacía a mi mamá, así le hacía a mi papá, así le hizo mi abuelito. Usted decide qué clase de vida cristiana quiere vivir. Usted decide si quiere seguir por inercia, al ahí se va, como dicen algunos, a ver qué sale, como dicen otros. O usted dice, bueno, yo quiero ese poder, yo necesito el Espíritu Santo. Pero usted, antes de pedirle al Señor, como lo vamos a ver más adelante, usted tiene que tener la necesidad. Vamos a suponer que el hermano Pablito, que nos hace el favor de estar aquí con las máquinas para proyectar todo esto, vamos a suponer no tiene para el taxi. Usted no lo sabe, yo no lo sé, solo él conoce su necesidad. Si no la dice, si no viene, me dice, pastor, aquí en confianza, no tengo para el taxi. No va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, usted decide y yo decido. Es nuestra elección vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo, o seguir viviendo como hemos venido viviendo hasta hoy. Voy al templo cuando puedo.
Por ejemplo, leo la Biblia cuando me nace, dicen algunos. Canto, alabo al Señor cuando me gustan los cantos, cuando lo siento. No, no es porque lo sienta, es un mandato de Dios que dice alaba, alaba al Señor, dale gracias al Señor, escudriñad las Sagradas Escrituras, estudien la Biblia, es que no tengo tiempo. Usted decide y esa decisión lo va a llevar, lo vamos a ver, mire, a una de dos cosas. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Y el apóstol Pablo lo presenta aquí como una ley, porque así como hay leyes físicas y naturales que rigen al mundo y al universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese cómo empieza Pablo en Romanos 8. El Espíritu, esa ley espiritual. Por ejemplo, el texto del cual partió esta serie: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primer lugar para el Señor. A levantarme en mi oración, meditar en la palabra. Buscar primero al Señor, no buscar primero los centavitos, al Señor. Y ahí está la promesa, lo demás vendrá por añadidura. Ahora, Pablo dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, dice, del pecado y de la muerte. Versículo 9 del mismo capítulo: pero vosotros, dice, no vivís según la carne. El creyente ya no debe vivir según la carne, según la naturaleza humana. Miren, hay hermanos que dicen, a mí me parece, yo pienso, yo siento, yo creo que así. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Ya le aguanté mucho a este marido, decía una señora, ya lo voy a dejar. ¿Qué dice la Biblia?, le decía yo. Es que usted no sabe qué dice la Biblia, le decía yo. Es que, pastor, si usted supiera qué dice la Biblia, ayune, ore, perdone 70 veces 7, perdónelo a él, ore por él, encomiéndelo al Señor, bendígalo. ¿Cómo lo voy a bendecir si usted supiera cómo? Pura carne, pura naturaleza humana. No espere que Dios le ayude, usted está decidiendo. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿qué dice al final? No es de Él. ¿Somos o no somos? Como dijo aquel señor, ¿verdad? ¿Tú vi o no tú vi? ¿Somos o no somos, señoras y señores? ¿O eres o no eres? Usted decide. Y Dios quiere que usted decida por reconocer su necesidad de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, siempre obra en la vida del pueblo de Dios que se rinde a Dios. El Espíritu Santo siempre se va a manifestar en la vida del pueblo de Dios que se rinde a Dios. Y entonces Dios va a producir milagros. Entonces Dios va a producir sanidades. Entonces Dios va a producir maravillas. Si el Espíritu Santo, hermanos, queda fuera de nosotros,
¿Vamos a quedarnos o nos quedaríamos solamente con un reino teórico? Nos quedaríamos nada más con conceptos teológicos. Nos quedaríamos nada más con conceptos históricos. Nos quedaríamos nada más con conceptos carentes de poder, incapaz de producir cambios y transformación en la gente, en las personas. Acuérdese que vimos que la justicia, la paz y el gozo solo son posibles donde opera, donde se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces la iglesia se engaña a sí misma cuando habla del reino de Dios, pero falla al no permitir que el Espíritu Santo controle y guíe, o cuando no permite que el Espíritu Santo se revele en la vida de los creyentes. Entonces debemos buscar manifestar el reino en toda su plenitud, en nuestras vidas, en nuestro mundo, y la demostración sobrenatural del reino de Dios solo viene por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, solo viene por el Espíritu Santo. No viene por una teología X. Mucho ojo, que tiene oídos, oiga, le decía Jesús en Apocalipsis. Oigan esto, la manifestación del Espíritu Santo, señoras y señores, solo viene por el Espíritu Santo, no viene por teologías. Por ahí se anda enseñando y predicando que es por cierta teología. No viene por una doctrina X. No viene por una doctrina tal o cual. No es por doctrina, no es por teología. La demostración sobrenatural del reino de Dios solamente viene por el Espíritu Santo, no por teología ni por doctrina. Quiera el Señor que Dios confirme esto para que levante creyentes firmes en el Señor, firmes en la palabra, establecidos en el reino de Dios y obedientes al Señor. Amén. Tercer y última cosa. Nosotros tenemos que orar, el Señor nos lo enseñó, para que el reino de Dios venga. Mateo 6, versículo 10, que es parte de la oración del Padre Nuestro, que todos conocemos. Allí en Mateo 6, 10, vean ustedes que cuando el Señor nos enseñó a orar, enseñó a sus discípulos y también a nosotros, venga tu reino. Hay otra versión que dice, venga a nosotros tu reino, tu gobierno, tu autoridad, etcétera. Hágase tu voluntad, mi vida, mi iglesia, mi familia, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la oración del Padre Nuestro que nos enseñó el Señor Jesús trata sobre adoración al Padre, trata sobre la comunión con Él, pero también trata sobre orar para pedirle a Él que venga su reino a nuestra vida, a nuestra iglesia, su gobierno, su autoridad. Ahora, note usted que la primera petición, después de santificado sea tu nombre, la primera petición, allá antes en el versículo 9, santificado sea tu nombre, la primera petición después de santificado sea tu nombre es, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros. Esa es la primera petición que el Señor nos enseña que hagamos.
Sin el Espíritu Santo no hay reino de Dios. No hay. Si el Espíritu Santo es removido, ya dije, solamente nos va a quedar un reino teórico y sin poder sobrenatural. Pero, ¿cómo podemos hablar cómo podemos testificar acerca de un Cristo resucitado si no testificamos y si no hablamos con el poder del Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo no hay justicia de ningún tipo. Sin el Espíritu Santo no hay gozo en la vida, en la iglesia, porque una de las manifestaciones, uno de los frutos, dice Gálatas, fruto del Espíritu, es gozo. Es gozo. Entonces, sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted no va a tener lo que luego busca, ¿verdad? Ese gozo, esa paz, ese amor, porque es fruto, es algo que viene como consecuencia de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, todas las cosas del reino son reveladas por el Espíritu Santo. Regresamos, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo es quien toma las palabras del Señor y las convierte en revelación para nosotros, a sus hijos, a su pueblo. El Espíritu Santo es quien confronta nuestro pecado, y eso también trae la manifestación del reino de Dios. Entonces, lo que hace que el reino de Dios sea un reino de poder, lo vimos en la primera parte, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que, ¿se acuerdan? Lucas 24, Hechos 1. Porque solo el Espíritu Santo lo hace. Hermanos, vimos también en la segunda parte de este mensaje, la decisión es suya. Yo no sé qué decisión quiere tomar hoy delante de Dios, pero yo le invito en el nombre de Cristo, yo le animo en el nombre del Señor, para que esta mañana le pida a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Pablo les dijo a los efesios, sean llenos del Espíritu Santo. Acérquense a Dios para que Él les llene del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, de veras ser controlados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos. Usted necesita que su vida se fortalezca. Necesitamos del amor, que es un fruto del Espíritu. Necesitamos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Usted puede orar y pedir en fe que Dios lo llene con su Espíritu. Si quiere hacerlo,
Póngase de pie, por favor, y le voy a animar que haga una oración conmigo en el nombre del Señor. Si usted siente que necesita al Espíritu Santo, póngase de pie y esta mañana vamos a orar. Haga conmigo esta oración, haga la suya o haga una oración similar a una oración parecida a esta. Hágala con fe, hágale sinceramente. No se sienta comprometido. Si usted quiere seguir viviendo guiado por usted mismo, es su problema. Y acuérdese, el que siembra para la carne, de la carne cosechará, dice la Biblia. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará, dice la Biblia. Así que usted decide. Ore conmigo, repita conmigo, por favor, esta oración. Amado Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo en la cruz por mis pecados. Te pido que perdones mis pecados y deseo que tú seas el Señor de mi vida. Te entrego el control de mi vida y te pido en el nombre de Jesús que me llenes y me controles con tu Espíritu Santo. Hazte cargo de mi vida y dame tu poder para poder vivir la vida cristiana cada día, guiada por el Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo. Señor, ayúdame para que cada día yo busque el ser llenado o el ser llenada con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No oí que nadie orara, pero pues a quien debía de oír era Dios, ¿verdad? Así que yo espero que usted haya orado y Dios oyó su oración. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Le va a gustar además. Usted va a ver los frutos. Usted va a ver que el Señor se manifiesta. Usted va a ver muchos milagros, muchas cosas, si está siendo guiada por el Espíritu Santo. Renuncia a la humanidad, renuncia a la carne, renuncia a lo yo quiero, yo pienso, renuncia a eso y busque en la palabra: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hago? Guíame con tu Espíritu. Amén. Dele un gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Dele gracias a Dios. Él le ama, Él le quiere bendecirle.